Trabajo desde el principio de los años 70, yo empecé a trabajar. Nací en el 52, no sé cómo pasó el tiempo, volteo a ver para atrás y bueno, y veo que ya pasaron 68 años y no sé, lo que da sentido a ese tiempo que ha pasado es, por un lado, la gente que uno quiere, los amigos, la familia, la esposa, los hijos, eso le va llenando de sentido la vida. Pero además, para uno que trabaja en la pintura y en la escultura, las obras le van dando sentido también. Yo me acuerdo de una primera pieza por ahí del 71, 72, que era con un barro que ni cosí, luego ya se me deshizo, tenía una cosa como de Henry Moore, pero muy rápido empecé yo a hacer como ancestros de bronce, los hacía en barro y luego algunos los hice en bronce, pero desde los 70s yo tengo esculturas de barro. El barro ha sido uno de mis materiales fundamentales porque tocar la tierra es como tocar la vida, tocar el mundo, tocar la naturaleza. Es un entrar en contacto con lo entrañable, las entrañas. El barro es como muy maleable, es como algo muy femenino. El metal es algo duro que hay que planearlo. Entonces es algo como más masculino. Y el mármol es como entre las dos, porque a veces sugiere y sugiere formas y yo le hago formas. A veces parte de algún dibujo. Pero el barro es totalmente, nunca sé lo que va a suceder. Yo empiezo a cortar placas, preparo placas, luego corto pedazos y empiezo a embonar y a generar espacios. Pero para mí la escultura, una cosa que es esencial es crear espacios. Creo que mi escultura es muy arquitectónica. Busca crear como una idea de hábitat, algo que suceda adentro, una relación entre el mundo interior y el mundo exterior, ¿no? Hay otro elemento que es muy importante dentro de la escultura que yo hago y es la sombra. Me interesa mucho que proyecten sombras. Personalmente, por ejemplo, no me importa mucho si la escultura tiene color agregado. Me gusta básicamente con el color del material porque la forma ya en sí es muy protagónica, entonces trato de no agregarle color. Entonces, en la sombra, el espacio, el hábitat, la casa. Para mí cada escultura es como una casa. Esta época de pandemia para mí ha sido relativamente amable, porque pues estoy más metido en mi taller. La verdad es que cuando entro en el trabajo, el tiempo se me pasa rápido, como que todo el tiempo he estado haciendo proyectos, leyendo cosas, informándome. He tenido hasta encargos de trabajo. Mucha gente, a pesar de sentir que de pronto se cerró todo el futuro, hay mucha gente que está en una cosa propositiva y positiva de decir, no, vamos a abrir el horizonte y vamos a encargar a hacer cosas y a hacer proyectos. Es increíble cómo este tiempo de pandemia lo amplifica todo, para bien y para mal, ¿no? Yo he hecho varias maquetas en cartón que ahora las quiero trabajar en mármol. El caso es que yo he estado muy ocupado, ¿no? Federico Silva es uno de los artistas, escultores prominentes que tenemos en México. Esa vocación que él ha tenido para dejar esta memoria de escultura es un legado muy importante. La obra de él, él es de los que abrieron la modernidad. Yo lo pondría
pues en paralelo con Germán Cueto, con Geritz. Él tiene una conexión, su obra tiene una conexión con el mundo prehispánico. No, también me mencionaría Felgueres, ¿no? Porque hay un paralelo entre el Museo Felgueres y el Museo de Escultura de San Luis Potosí. Creo que son puntos del universo artístico de México fundamentales, y tener un cuerpo de obra de Federico Silva, bueno, ¿qué más puede uno pedir, no? Ese trabajo que él hace con la piedra, su mundo matérico, espacial, a la vez personajes, es muy, muy rica la escultura de Federico Silva, ¿no? Y que él abra el espacio de la escultura para el resto de México, y yo diría además con un carácter universal, internacional. Perdónenme por estar hablar solo bien, pero es que es un museo que lo merece, ¿no? Y Federico Silva, su legado lo tenemos ahí, y lo vamos a seguir teniendo, y va a seguir abriendo y dialogando con nuestro imaginario, ¿no? Es una creación, un enriquecimiento para el imaginario del arte en México. Este museo a mí me parece de primerísima importancia. Es el único museo que tiene México con una vocación de escultura, dedicado exclusivamente a la escultura. Y yo diría que incluso a nivel internacional es un museo de primer orden. Toda la gente que trabaja en escultura, en cuestiones del espacio, hay una relación muy fuerte entre la arquitectura y la escultura, y que este museo sea único en el país lo hace merecedor de ser apoyado, y si es por el Estado, tanto mejor. Además, San Luis Potosí tiene un urbanismo como pocos, como pocas ciudades tiene México, como las plazas se van abriendo unas a otras. Recuerda mucho los espacios prehispánicos como Malinalco, por ejemplo. Cuando menos te das cuenta, caminas tantito y entraste a otro espacio que parece una plaza. Hay una diversidad de espacios y de arquitecturas de varias épocas que invitan a lo escultórico. Es la ciudad ideal para desarrollar más y más la escultura, ¿no? Esa exposición que se llamó Puentes, para mí fue muy importante en mi trabajo artístico. La compartimos Paul Nevin y yo. Fue una exposición, yo diría excelsa, porque la museografía fue extraordinaria. Fue un trabajo sumamente profesional por parte del museo, la museografía, el transporte, la inauguración, el curso, la duración de la exposición, el catálogo que se hizo. Me parece muy importante porque es un museo que deja testimonios de cada una de las exposiciones que hace. Y eso es fundamental para la memoria del arte en México, y en especial de la escultura. Mi experiencia con esa exposición fue, es una de las exposiciones fuertes, importantes que yo he tenido en mi vida artística. El museo se presta para ir estirando su vocación hacia aspectos experimentales, pedagógicos, gente consumada, y además pues ya me doy cuenta que el museo ya se ha abierto a
a artistas que no son solamente, digamos, de la Ciudad de México, que vienen de afuera, sino los propios artistas de San Luis están empezando a mostrar también su obra ahí. Entonces, yo veo un museo que su vocación es ramificarse hacia lo pedagógico, lo experimental, lo consagrado. Puede tener la vocación del museo, veo que se va ampliando y que van reconociendo esa necesidad de irse abriendo y diversificando, ¿no? Todo en función alrededor de la escultura o del espacio, de lo escultórico. Es muy importante que un museo sea también un centro de investigación, porque eso lo hace vivo en el terreno pedagógico, en el terreno de exposiciones, pero también en el terreno de investigación. La investigación es fundamental. México es un lugar fundamental de la escultura, o sea, no solo por el pasado prehispánico y colonial, sino por la época contemporánea, ¿no? Que ha pasado por diferentes momentos de modernidad, de la salida de la revolución. Es decir, hay muchas etapas donde hay ejemplos escultóricos que se tienen que ir investigando. A mí me parece muy importante para no quedarnos en una cosa y sentirnos como que estamos colonizados y que solamente volteamos a ver a los escultores de otros países, que nos demos cuenta que nosotros tenemos un acervo fantástico. Bueno, empezaría hablando de este diccionario de escultura que hizo Lili a lo largo de su vida, que es un documento impresionante con respecto a la escultura. Creo que no le falta ningún escultor, a menos que son la gente nueva que está surgiendo, y que haya ese espacio. Lili fue una gran investigadora de la escultura, especialmente sensible a la escultura. Yo he ido varias veces a San Luis Potosí. Alguna vez di un curso de escultura en cerámica, he dado cursos de pintura experimental, de dibujo, y no solo hay un potencial enorme, ya hay artistas consumados que están trabajando. Bueno, está el premio 20 de noviembre para escultura y para pintura, pero ya hay maestros escultores en San Luis Potosí, y es muy importante que estos espacios confirmen la vocación escultórica que se ha empezado a dar y que ya se da en San Luis Potosí. O sea, hay que potenciar en el público y en los artistas la relación con la escultura, ¿no? La escultura, al igual que la pintura, son cultura, nos abren ventanas. Y San Luis Potosí, que está rodeado de tantas, ambientes ecológicos de todo tipo, que hay un pasado prehispánico, hay una superposición de culturas, hay una herencia cultural donde es preciso que cobre forma en la escultura. Y San Luis, teniendo este museo y el Centro de las Artes y varias instituciones culturales, me parece un lugar muy apropiado. Me encantaría que surgieran galerías privadas que le hicieran eco a estos espacios, porque eso significaría que el arte que hacen los artistas de San Luis Potosí está empezando a ser valorados y vistos por la gente de San Luis Potosí.